El mundo está dando muchos dolores de cabeza. Cabe preguntar si la política, los políticos, las instituciones, las economías y los ciudadanos estamos respondiendo a la altura de los tiempos. Iberoamérica, en especial la América Latina, parece estar atrapada en el tiempo. Damos un paso para adelante y dos para atrás. No logramos ritmo y continuidad en un proceso de desarrollo que nos permita una velocidad crucero constante y suficiente para poder decir que en 50 años habríamos alcanzado el desarrollo. Para conversar sobre lo que viene en 2024 y después en Iberoamérica y el mundo, tengo el privilegio de presentarles a Iván Espinosa de los Monteros, ciudadano español, profesional de la economía y la empresa, con maestría en administración de la escuela Kellogg de la Northwestern, una prestigiosa universidad de Estados Unidos. Pero en especial Iván Espinosa de los Monteros es un líder iberoamericano que sin necesitarlo dio el salto a la política, ocupó los más altos cargos en uno de los partidos políticos más importantes de España y fue diputado de las Cortes Generales. Es considerado por amplios sectores de Iberoamérica como un caballero de la política, en la que participó de forma directa por más de 10 años. Pero ahora, Iberoamérica, más que esperarlo, necesita que los caballeros de la política, que están escasos, estén muy presentes en las mesas de debate público, y eso es lo que intentaremos hacer hoy acá. Iván, bienvenido a Razón de Estado. Muchísimas gracias. Se escucha que uno de tus proyectos será promover la democracia y la libertad en Iberoamérica desde plataformas cívicas. ¿Es cierto? Es cierto, y yo creo que es algo que me va a encantar hacer y creo que es muy necesario para todos los países hermanos de Iberoamérica. Creo que España tiene unos lazos históricos que no hace falta explicar y también una responsabilidad en promover valores que son los valores de la hispanidad, los que han hecho que muchos países prosperen. Estamos hablando efectivamente de la libertad, de la democracia, de valores constitucionales, de la defensa de libertad, de la propiedad privada, de procesos democráticos, de la separación de poderes. Todos esos elementos que hacen que las naciones modernas prosperen, que en algunos casos en Iberoamérica fallan y que lamentablemente también en España en algunos casos estamos viendo fallar. Iván, para entender lo que vive el mundo y lo que nos espera en 2024, hay que recordar que la historia del mundo, de la humanidad, ha transcurrido en ciclos. De 1900, primeros años del siglo pasado, a 1950, tuvimos dos guerras mundiales, una epidemia y la Gran Depresión. Pero lo segundo, y fue un ciclo muy malo, pero los segundos 50 años es considerado el mejor ciclo en la historia de la humanidad. Sin embargo, a partir del 2000, todo empieza a indicar que otra vez entramos a un ciclo de los malos. 2001, ataques terroristas en Estados Unidos. 2008, la gran recesión. La política empieza a sufrir una peligrosa degradación. La economía global se empieza a hacer insuficiente, al mismo tiempo que estamos en la era exponencial de la tecnología. Pero hay un elemento al que te quiero preguntar. A partir del 2008, el comercio mundial empieza a bajar respecto al Producto Bruto Mundial de forma consistente, y llevamos 14 años en el que se da este accidente. La última vez que sucedió esto fue antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Explica esto la invasión a Ucrania? ¿Explica esto los ataques en Israel, las intenciones chinas en Taiwán? ¿Qué le está pasando al mundo y a dónde vamos? Creo que lo has expuesto muy bien. Estamos viviendo en un mundo cada vez más complejo, cada vez más polarizado también. No es un fenómeno solo de Iberoamérica o de España, sino que lo vemos también en Estados Unidos, lo vemos también en otros países, en otras grandes potencias. Y efectivamente estamos en un momento muy delicado. La segunda mitad del siglo XX, en la que hemos nacido muchos de los que hoy vivimos, pues fue, yo no quiero pensar que fue un espejismo, pero sí es verdad que fue un momento realmente histórico en la línea de la civilización mundial. La cantidad de países que prosperaron, la cantidad de personas que pudieron hacer una vida realmente mejor en procesos prolongados de paz. Aunque se hablaba de Guerra Fría, pero realmente fueron procesos prolongados de paz. La prosperidad, especialmente el último cuarto de siglo, que se propagó por todo el planeta, fue verdaderamente impresionante. Uno de los elementos importantes, sin duda, fue la caída del muro de Berlín, el 8 de noviembre del 89, que tuvo una serie de consecuencias que todavía hoy estamos viviendo. Para mí, una de las más importantes es cómo esos valores, los que hemos hablado antes, la libertad, la democracia, la separación de poderes, la propiedad privada, en fin, la libertad también en el ámbito económico, da por una victoria, se da por ganada la Guerra Fría frente a la izquierda y baja los brazos, permitiendo que la izquierda se reorganice, cosa que hemos tenido que sufrir ya a partir del final de los años 90, en el caso de Iberoamérica, pues muy claramente con la creación del Grupo de Puebla, hoy el Foro Sao Paulo,
En el caso de Estados Unidos no es exactamente de izquierda, pero los sucesos trágicos del 11S del 2001 generan un cambio de ciclo terrible. En España, por poner otro ejemplo, los sucesos del 11 de marzo del 2004 hacen un cambio de paradigma. Y a partir de ahí todo va peor. Efectivamente, la crisis del 2008 es una consecuencia de todo lo anterior y desde entonces aún no nos hemos recuperado del todo. Hay países como España donde la renta per cápita en términos reales no ha crecido todavía en los últimos 15 años. Iván, si los primeros 50 años del siglo pasado fueron muy malos y los segundos muy buenos, florece el occidente libre, las economías crecen enormemente, la expectativa de vida aumenta, la pobreza baja. Y llevamos ya 20 años de un deterioro peligroso en el mundo. La política ha sufrido una degradación ofensiva. Los políticos no están a la altura, la mayoría, hay excepciones y las conocemos, pero en realidad la deriva autoritaria que está viviendo sobre todo América Latina y el mundo son muy peligrosas. ¿Cómo se corrige esto? Pues es muy difícil, pero siempre apelando a los mismos valores, es decir, precisamente lo que hemos aprendido en la segunda mitad del siglo XX es que los países que enarbolaban esos valores, de una manera u otra, porque hay modelos de crecimiento realmente distintos que son muy espectaculares. El modelo de crecimiento de España, que enarbola algunos de esos valores, pero no todos, especialmente desde el plan de estabilización del 59 hasta la crisis del petróleo del 73, no tiene parangón. Y fíjate que en España carecíamos de libertad política. Eso es un modelo que funcionó muy bien. Hay otros países como Corea del Sur, que es un modelo también absolutamente espectacular. A partir del año 74. Es un modelo en el que tampoco la democracia prospera, pero sí hay mucha libertad económica. Pero aquellos sitios donde hay libertad económica y democracia, donde hay un propósito común, donde hay una serie de instituciones que funcionan y una ciudadanía, una población que cree en ciertos valores comunes por encima de las diferencias políticas que son naturales y son hasta sanas, donde hay, digamos, un turno pacífico entre unas ideas y las contrarias, donde todo se produce dentro de unos límites y parámetros de relativo sentido común, ahí es donde realmente se produce la prosperidad. Y ahí hemos visto muchos ejemplos de países que han seguido adelante y lo han hecho muy bien. Hoy tenemos, lamentablemente, esa polarización y esa tendencia que tú dices a que haya una caída de la división de poderes, una caída de la democracia y en algunos países, pues efectivamente, de regímenes autocráticos. Iván, tú has mencionado varias veces valores, ideas e ideologías. Y en realidad toda esa dinámica perversa que hay en las etiquetas y de izquierdas y derechas nos han hecho olvidar que la verdadera discusión debe ser, es cierto, las ideas y los valores. Y lo que sucede es que los valores de la izquierda no funcionan. Las ideas de la izquierda destruyen economías, mutilan libertades, empobrecen naciones. La izquierda no entiende el proceso económico. Y por eso la historia nos confirma una y otra vez que son las ideas y los valores que defiende la derecha los que realmente han desarrollado al mundo que está desarrollado. ¿Qué hacemos para mejorar la defensa de estas ideas? Porque es una batalla que a veces da la impresión que estamos perdiendo. Sin ningún género de dudas, las ideas de izquierda solo han traído, como tú dices, pobreza, ruina, miseria, división y, en definitiva, cosas malas para la población. Lo que no es izquierda ha demostrado su superioridad en lo económico, en lo político, en lo democrático, en el bienestar, en todo, excepto en la capacidad de comunicación. La izquierda se ha hecho por un proceso ligado a la ideología de Gramsci, es decir, que la revolución ya no se hace en las calles con piquetes, sino infiltrando medios de comunicación, sistemas de producción audiovisual, universidades, colegios, hasta la Iglesia, me atrevo a decir. Todas aquellas instituciones que tienen alguna influencia en la vida pública han sido colonizadas por la izquierda. El último espacio que quedaba era el mundo de la empresa, que era un mundo clásicamente liberal conservador, pero han conseguido también infiltrarlo a través del mundo del ESG, que es una buena manera de ir también colonizando aquello que se les escapaba. Y hoy en día ya ni siquiera la empresa, ni grandes bancos, ni grandes multinacionales están exentas de esa terrible influencia que hace mucho, mucho daño. Lo hace, como digo, en el orden político, en el económico, en el de bienestar y en las libertades. Tú cuando dices eso, creo que entre líneas lo afirmas, el populismo y el autoritarismo, que va un poco más a la captura de los sistemas de justicia, son
los dos abusos más recientes que estamos viendo en la izquierda latinoamericana, sobre todo. Están secuestrando los sistemas de justicia y están implementando lo que hizo el peronismo en Argentina, lo que está haciendo López Obrador en México, Lula en el Brasil, lo que intenta hacer el Evo moralismo en Bolivia, que también es lo que sucede de alguna manera en España, que desde el Estado, endeudando, gastando, imprimiendo moneda, que tiene consecuencias gravísimas, van construyendo una base clientelar que son votos, y así es como esta gente se mantiene en el poder. Eso es terrible para Iberoamérica. Bueno, es efectivamente una receta probada, demostrada y puesta en práctica muchas veces. Deterioro de instituciones y generación de un clientelismo que hace que todo el mundo se vuelva dependiente, no ya del Estado, por supuesto, sino de una facción concreta del Estado que es la que domina el Estado y que pretende perpetuarse en el poder. En España, efectivamente, lo estamos viendo. La degradación de la clase política tiene manifestaciones muy concretas. La anterior separación de poderes que existía va desapareciendo. Tenemos un ejecutivo que domina el legislativo y que quiere y está consiguiendo dominar el judicial. En España, mediante el Tribunal Constitucional, mediante el intento de colonizar también el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía, que, como dijo en su momento Pedro Sánchez, ¿de quién depende? Quiere decir que depende de mí, de Pedro Sánchez, ¿no? Estos son procesos que eran inimaginables hace 15 o 20 años, que son producto también, yo creo, del letargo de los votantes que ya se cansan de ver constantes peleas, se cansan de ver constantes discusiones y que ya van perdiendo la sensibilidad y van perdiendo la capacidad de reacción y de sorpresa ante estos avances, que son avances en deterioro de sus propios derechos de la ciudadanía. Y se les, como decíamos antes, la izquierda domina bien el mundo de las ideas, de la comunicación y de la infiltración cultural, y se les hace creer que hay un riesgo enorme que es la ultraderecha. Y es una gran mentira. Una ultraderecha que no conocemos, que no existe, pero que es siempre la marioneta con la que asustan a la gente para quedarse ellos en el poder. Las etiquetas y la descalificación. Iván, tu voz ha estado siempre presente con fuerza y valor en la condena y el señalamiento a las dictaduras de La Habana, de Managua y de Caracas. ¿Cómo sale Iberoamérica de esas tres monstruosidades? Es muy difícil y es prácticamente imposible que lo hagan cada uno de esos sistemas o cada una de esas poblaciones de manera autóctona. Lo que la izquierda siempre ha hecho muy bien, la izquierda siempre tiene un carácter internacionalista, ha hecho su cántico es la internacional, lo que hace muy bien es apoyarse unos a otros. Como digo, utilizan cosas como el Foro de Sao Paulo para apoyarse unos a otros y van captando y van colonizando los distintos países. Es muy difícil que desde dentro, en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua, se pueda producir una contrarrevolución y una recuperación de las libertades. Es necesario que haya un compromiso de la comunidad internacional. Sí. Lamentablemente, lo que vemos, y recuerdo haber tenido conversaciones muy duras o escuchar cosas muy duras en el Departamento de Estado en Washington, lo que vemos es que el resto del mundo no está en ese compromiso. Ni siquiera España, nos decían, pero ni siquiera cuando gobernaba la teórica derecha en España hace 15 años, ni siquiera, o 10 años, ni siquiera España estaba comprometida realmente en la defensa de los derechos humanos, de la libertad y de la democracia. Si los tuviéramos, España podría ser una fuerza que liderara a la Unión Europea en su actividad en Iberoamérica, que junto con Estados Unidos podría hacer mucha presión. El problema es que ni siquiera España es capaz de denunciar el régimen chavista, o el régimen castrista, o el régimen de Daniel Ortega. Y si no es capaz de denunciar y de atacar, cuando digo atacar, combatir esos regímenes totalitarios, imagínate en los demás países que están siempre en procesos dubitativos de un paso hacia la democracia, un paso hacia atrás, un paso hacia la autocracia, un paso hacia atrás. España debería estar liderando eso y está haciendo lo contrario. Para América Latina es debido a muerte el que se recupera la democracia en México, que pierda Morena y el partido de López Obrador. Milei es una esperanza que debe ser exitosa en Argentina, y eso podría recomponer las fuerzas en América Latina. Sin duda, las pequeñas buenas noticias que vamos viendo en un lado o en otro son motivo de esperanza. Milei en Argentina es un motivo de esperanza muy claro, su discurso de inauguración o de toma de posesión ha sido clarísimo. Como siempre, prudente, realista y como siempre con el riesgo de no poder ejecutar aquello que ha venido a ejecutar, porque la resistencia entre los sistemas siempre es potente. Iván, la invasión a Ucrania, el ataque a Israel, la amenaza china a Taiwán, el Occidente libre dando señales de cansancio, incluso a veces de decadencia. ¿Está el mundo a punto de reventar? Bueno, el mundo está en tensión permanente. Yo quiero creer también que ahora somos mucho más conscientes de lo que pasa en todas partes y quizá por eso nos da la sensación de que hay más tensión o más violencia de la que ha habido antes. Realmente ha habido violencia siempre. Lo que sucede ahora es que la decadencia de Occidente, precisamente por esa pérdida de valores, de ideas, pues esa incapacidad de defender
principios claros, digamos que da esperanzas, hace que otros se envalentonen y se permitan cosas que hace unos años no se hubieran permitido. Creo que es muy difícil que hace 6 años se hubiera invadido Ucrania. Creo que es muy difícil que hace 6 años se hubiera atacado a Israel de esta manera. Creo que era más difícil hace 6 años que China sobrevolara, porque lo he visto en Taiwán, he estado ahí, lo he visto, sobrevolar el espacio aéreo, no ya la zona, digamos, de las aguas, sino incluso el espacio aéreo por encima de Taiwán y a veces incluso mandando señales por encima de Japón. Estas cosas no eran posibles hace 6 años porque había un entendimiento de que Occidente se defendía. Hoy, Occidente, que carece de liderazgos fuertes y sobre todo carece de liderazgos comprometidos con estos valores, no es una pieza que haga que los autócratas limiten sus aspiraciones. Es lo común o pasa con frecuencia que los mejores de la política en la primera línea se alejen, ¿no? Tu caso es ese, renunciaste al acta de diputado, tenías otras prioridades y lo dijiste con decencia y con honor y estás ahora construyendo tus nuevos rumbos, ¿no? Pero el hecho de poder minimizar la pérdida que tiene la política iberoamericana con tu ausencia, se compensa con tu presencia en la lucha cívica por Iberoamérica. Grupo Libertad Democracia, fundado recientemente por un grupo de expresidentes de Iberoamérica, todos demócratas que entraron y salieron con la frente en alto al poder y además respetando la norma democrática. ¿Has escuchado de él? ¿Qué tan importante crees que es este esfuerzo que por primera vez se intenta? Claro, yo creo que es importantísimo y es precisamente necesario, como decíamos antes, que todo lo que no es izquierda, todo lo que no es autocracia, todo lo que cree en los valores que venimos repitiendo a lo largo de toda la mañana, todo eso tenga mucha visibilidad, que tenga mucha capacidad de llegada, que tenga capacidad de convicción, que tengamos capacidad de penetrar en todas aquellas capas que están acostumbradas a escuchar solo el relato perverso y empobrecedor de la izquierda. Por tanto, aquellos líderes que han tenido un papel destacado en la política, especialmente los que han sido presidentes, y como tú dices, han entrado y salido con honor, aunque hayan hecho cosas mejor y cosas peor, o hayan tenido más o menos apoyo popular, es muy importante que su voz se escuche, que su voz se reproduzca, que se llame el sentido común. Y lamentablemente es una cosa que se escucha poco, porque lo que vemos hoy en televisión, en redes sociales, en los medios de comunicación tradicionales, pues dista mucho de eso. Por tanto, esta labor es muy importante, tiene que potenciarse y tenemos todos que apoyarla y ayudar a difundirla, porque es por el bien y por la prosperidad de todos nuestros países hermanos. Pues Iberoamérica tiene la posibilidad de ver la luz y el camino para encontrar el camino al desarrollo de una forma consistente con los valores de la libertad, de la democracia, del Estado de Derecho, pues será gracias a estadistas como tú que estén cerca y presente, aunque no sea en la primera línea de fuego, pero sí pues dirigiendo, ¿no? ese mundo de los valores y las ideas que hay que hacerlo realidad en nuestra Iberoamérica que tanto lo necesita. Iván, muchas gracias. Muchas gracias, Dionisio. Feliz Navidad. Gracias por tu compromiso también. Adelantado, muchas gracias y sigamos adelante. Creo que estaremos conversando con más frecuencia. Tenemos la verdad de nuestra parte, así que triunfaremos seguro. A por ello. Muchas gracias, Iván. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.